Buenas tardes, bienvenidos a su curso de ciberseguridad. Vamos a comenzar una nueva semana con un nuevo versículo, el cual nos va a permitir reflexionar y aprender algo de la palabra de Dios. Bien, vamos al siguiente verso, ¿verdad? De Mateo. Este caso va a ser Mateo 6:32, que nos dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por lo cual, la frase para esta semana o la palabra, digamos, que vamos a estar revisando es necesidades. Necesidades. Bueno, el general, ¿verdad? Necesidad es, bueno, lo se define como aquello que podríamos considerar necesario para nosotros. Sin embargo, debemos reconocer que tener una necesidad de algo no es lo mismo que sentirme necesitado de algo. Es decir, quizás en el español el vocablo lo veamos igual, pero en el inglés, por ejemplo, el vocablo es muy diferente. En el inglés se distingue entre lo que es un need, algo necesario y algo que es una necesidad. Es decir, em, desde el punto de vista del inglés, por ejemplo, a veces yo necesito cosas que son más un deseo, es más algo que quiero que algo que sea imprescindible para mi vida. Entonces, cuando hablamos de una necesidad, nos estamos refiriendo a eso, a cosas que son imprescindibles para subsistir, para vivir. Obviamente, el alimento, el agua, el aire, todas aquellas cosas que nos permiten tener vida son necesidades. Si lo vemos desde ese punto de vista, ya habíamos venido trabajando en este versículo que Jesús hablaba de que sí, es necesario el alimento, sí, es necesario la bebida, el agua, es necesario la ropa para protegerse. Pero volveríamos a estar en ese ciclo de decir, bueno, estas cosas, mientras sean una necesidad, está bien, pero cuando las convertimos en un capricho, en algo que deseo yo tal cosa, eh, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, desear algún tipo de manjar al cual quizás no tengo la manera en la que pagar, desear algún tipo de bebida que no necesariamente sea una bebida para hidratar mi cuerpo, sino que al contrario me va a llevar quizás a un estado en el cual yo pues termine ebrio. O, por ejemplo, ya le hemos dicho, aquella vanidad de andar puesto o andar encima cierto tipo de marca porque la marca de la ropa me da un estatus social. Entonces, ahí es donde diferenciaríamos entre esto. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Sin embargo, algunas veces en nuestra mente, las necesidades más que ser una necesidad podrían ser un capricho nuestro de querer y desear objetos que no nos convienen, objetos que lo que harán es más satisfacer nuestra parte del ego, ¿verdad? Y tristemente recordemos que entre un ego más se hace crecer, más fuerte, ¿verdad? Viene siendo después el golpe, ya que Dios mismo en su palabra dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Bueno, con eso cerramos esta parte y el día de hoy vamos a continuar. Vamos a ir al módulo 6 en donde a partir de este módulo quiero que vayamos sin perder la idea de lo que ha sido el modelo OSI y el modelo TCP/IP, porque básicamente lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante está apegado a lo que vendrían siendo estos modelos. Es decir, las temáticas que se van abordando acá, aunque no en algunos casos sí está muy implícitamente, en otros casos quizás no, quizás sea más difícil ver que ahí está. Y vamos a comenzar con este, que es el número 6 en donde, pues, nuevamente diríamos, bueno, es más difícil ver que allí está el modelo o los modelos que acabamos de estar viendo. En otros va a ser muy obvio, ¿verdad? La referencia a alguna de las capas y nosotros diríamos, bueno, aquí está presente el modelo. En el apartado 6 se llama medios de red. Bueno, y nos dice que
vamos a ir viendo lo que son los cables de red. Entonces, vamos a ir avanzando acá. Hay un pequeño video que habla acerca de los tipos de medios de red. Eh, es un video de los que vienen, digamos, dentro de la plataforma, que nos lleva pues siempre a aquello que hemos dicho, ¿verdad? Hay que activar los subtítulos si, digamos, tenemos problema con captar, digamos, los elementos. Aquí nos van a mostrar varias cosas, ¿verdad? Voy a ir diciéndolos así rapidito para no tomar mucho tiempo. Lo primero que tenemos ahí en pantalla vendría siendo el famoso cable RJ45 o conector RJ45 o cable par trenzado, ¿verdad? Conocido más bien por el nombre UTP. Ese sería el primero que está mostrando. El cable UTP derivó del cable RJ11, que era el par trenzado para líneas telefónicas, y de ahí se estandarizó este par trenzado. Son seis pares realmente, son cuatro, perdón, pares los que vamos a encontrar acá, a diferencia, digamos, de línea telefónica que normalmente eran dos. Se llama par trenzado porque los colores vienen, bueno, hay un esquema de color de estos cables y vienen literalmente enrollados unos con otros. Eso para distinguir la señal alta y la señal baja de cada uno de estos pares. Es un cable de cobre, ¿verdad? Con revestimiento, digamos, de plástico. El siguiente que nos muestran acá es el BNC o también conocido como cable coaxial. Este ha sido quizás más común en las conexiones de cable, ¿verdad? Dentro de las casas. Cuando se puso, digamos, de moda este estándar, se usó más en ese sector, pero también se puede utilizar el conector BNC o coaxial para redes de datos. Es posible utilizar, aunque en la actualidad ya no tanto, ¿verdad? Hoy el estándar es el RJ45 con cable UTP, es el más común. Y luego esto que está mostrando acá ya sería cuando estamos hablando de un enlace ya de fibra, ¿verdad? Ese ya es el cable de fibra óptica, que sería bueno, pocas veces vamos a ver que a un equipo terminal, es decir, a una computadora, llegue un cable de fibra óptica. Estos son más utilizados en los nodos, digamos, más externos a lo que vendría siendo el usuario. Claro, si es una empresa grande, posiblemente tenga una red de fibra óptica, pero en estos, por lo general, van entre los enlaces que se manejan de enrutadores a enrutadores o para conectar, digamos, una red grande a otra red grande. Es decir, ya son enlaces donde la fibra óptica permite alcanzar muchas más altas velocidades de transmisión y mucha más información en flujo de datos. Esos serían, pues, básicamente los estándares que tenemos ahorita en cuanto a cableado. Luego tenemos el estándar Wi-Fi, que sería pues para redes de cuestión inalámbricas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, decíamos, no hay que dejar de lado el modelo. Si retomamos ahorita, si nos ponemos a hablar de cables, de cables, tipos de conectores, básicamente estaríamos hablando de lo que vendría siendo la capa uno en el modelo OSI, es decir, la capa física, y estaríamos dentro de la capa del modelo TCP, que corresponde también o que engloba, digamos, parte de la capa física, recordando que ahí habían varias capas en una sola. Bueno, ahí tendríamos, digamos, esa introducción y luego se nos detalla, ¿verdad? Se nos habla de que estos medios de transmisión, pues encontramos los hilos metálicos, ya decíamos, ahí encontramos principalmente cable de cobre, el par trenzado, ¿verdad? Que es el cable UTP, y también el cable coaxial o BNC, también es un cable de cobre, así que podría ser cualquiera de las dos que pues encontremos ese componente. Y nuevamente, esto es muy físico, es parte de la capa física, lo cual nos hace pensar que es necesario tomar en cuenta que dentro de un proceso de telecomunicaciones debemos estar conscientes
de que no tenemos problemas de comunicación que sean debido a una mala instalación de un cable o el hecho de que estos cables, recordemos que con el tiempo pueden dar falsos, pueden dar problemas a los usuarios finales en el sentido de que hay algunos de ellos, sobre todo los que son hechos a mano, ¿verdad? Es decir, hay unos que ya vienen fabricados, ¿verdad? Y es fácil, es bastante fácil distinguir cuando un cable UTP ya viene prefabricado del que se prepara o el que se crimpa a mano. Eso, por ejemplo, todos estos que se miran acá, en donde ya se mira esta parte de plástico del conector a la par de lo que es el RJ45 y es una parte plástica que viene como pegada, ¿verdad? Ya en el cable y en lo que es la base plástica. Esos son ya prefabricados, ¿verdad? Ya son cables preelaborados. Ya debemos tomar en cuenta que estos, por ejemplo, estos que no tienen esa base o este apartado, digamos, de plástico son cables preparados a mano, ¿verdad? El cable se puede comprar, el metraje que se necesite, se puede cortar y se puede preparar. Debemos de saber cómo funciona lo que vendría siendo el cable RJ45 y debemos de saber que hay básicamente dos combinaciones posibles para este cable. Así que antes de hablar de lo que vendría siendo la fibra óptica, ¿verdad? Y de irnos a otros componentes, creo que va a ser necesario adentrarnos un poco más en lo que vendría siendo el cable llamado UTP. Entonces vamos a buscar acá un cable UTP. Normalmente a eso le conocemos en el mundo de las telecomunicaciones como bueno, en español le dicen pinado, ¿verdad? Pero en inglés viene de pin out, así es el término correcto, pin out. En ello lo que vamos a encontrar es diagramas, ¿verdad? De cómo son o cómo deben de funcionar estos pads. Hay dos tipos de conexiones básicamente que se pueden realizar. Algo que se conoce en inglés como un patchwork y está el estándar, digamos, donde no, o cable cruzado se le llama este. La diferencia es el tipo de equipos que vamos a conectar. Entonces vamos a ver aquí uno de los diagramas. Este quizás nos ilustra un poquito más. Solo vamos a ver la calidad, si está un poquito bien. Creo que sí. Vamos a ver eso. Vaya, esto nos da una idea de cómo funciona, digamos, el conector RJ45. El cable, recordemos que hay 5 y 6, categoría 5E y 6C. Básicamente lo que vamos a encontrar en el interior de uno de estos cables son los llamados pares trenzados. Entonces tenemos cuatro pares trenzados, lo que nos lleva a que esto es un estándar de 8 cables internos. Dentro del forraje que nosotros vemos, que suele ser de diversos colores, a veces es color como gris, a veces son blancos, rojos, no importa el color del forraje exterior, lo que importa es los colores que vienen internamente. Vienen enrollados, ¿verdad? Por eso es que se le llaman trenzados o pares trenzados. Los pares trenzados como estos nacieron en el mundo de de la telefonía, de hecho. Es decir, los sistemas telefónicos son los que funcionaban con pares trenzados. Durante un tiempo se mantuvieron dos estándares, el estándar europeo y el estándar americano, cada uno respectivamente con un par trenzado. Por ejemplo, en el estadounidense, no, el europeo fue el que se utilizó aquí en nuestro país desde los tiempos de la extinta Antel. Y ahí se utilizaba un cable que se le llamaba 30+2, o sea, un cable que internamente traía 32 o 16 pares se le llamaba a este cable. Pero eso era para el mundo, digamos, de la telefonía. Luego fue evolucionando y fue así como se retomó la idea del par trenzado para las redes de computadores. El conector, ¿verdad? Es decir, la clavija, lo que se enchufa
a los dispositivos se conoce como RJ45, siendo quizás como su padre el RJ11, que es un estándar similar, nada más que ese solo trae 4 líneas, en lugar de este que trae 8. El RJ11 era el estándar utilizado para conectar teléfonos. No necesariamente tenía que utilizar las 4 líneas que traía. Por lo general, para una casa, por ejemplo, una oficina, era suficiente con 2 líneas o un par trenzado. Bien, de ahí se llevó la idea a lo que vendrían siendo las computadoras. Y tenemos, por ejemplo, lo que es el pinout. El pinout nos dice el número de pines, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que acá comenzamos contando el pin 1, ¿verdad? Que correspondería a de este lado, pin 1 con pin 1, hasta el pin número 8. Dentro de esos pines, ¿verdad? Hay dos estándares, está este y este, que son los estándares con los cuales podemos conectar los equipos. Cuando es, por ejemplo, una máquina a un switch o a un access point de los que nos suelen dar para Internet, pues entonces usamos el estándar sin hacer cruces. Es decir, es un estándar directo. Con el estándar directo significa que esta punta, si va a la PC, la preparo en este orden y con el mismo orden preparo la otra punta. Y es prácticamente un cable que tiene las mismas líneas de un lado y las mismas líneas del otro lado. Em, es decir, que lo que estamos haciendo es conectar. De estos se estiman los colores, ¿verdad? Primero se conecta, o el pin 1, mejor dicho, debe de ir el par verde. eh, Suele traer un color fijo y un color, digamos que es como rayadito, ¿verdad? Entre blanco y el color del otro par, ¿verdad? Para entender que ahí llevamos una señal positiva o una señal negativa. Luego tenemos, por ejemplo, el siguiente bloque, ¿verdad? Que es el azul, el naranja y por último tendríamos el marrón. Y de estos debemos tomar en cuenta que a pesar que son 8, hay unos de ellos que no son utilizados para el estándar de conexión o de conectividad de Internet, que son el azul y el marrón, ¿verdad? No se suele utilizar. Si esta es una señal, digamos, de una tarjeta que se conoce como 10/100. Esto ya tiene que ver con el Ethernet, es decir, con el protocolo Ethernet. Pero si es una 1000 base T, ahí sí se utilizan prácticamente todos los 8 pins. Tradicionalmente, para una red doméstica, una red en oficina, esto es lo que se suele utilizar. Entonces, aquí podemos ver cómo estarían el cable directo, ¿verdad? El que va línea a línea al otro terminal y el cable cruzado. ¿Para qué se utiliza el cable cruzado? Esto es cuando vamos a conectar equipos que son del mismo tipo o su naturaleza es la misma. Allí hablamos, por ejemplo, de lo que vendrían siendo equipos terminales y equipos de comunicación. ¿A qué nos referimos con equipos terminales y equipos de comunicación? Bueno, las computadoras es el máximo ejemplo de un equipo de un equipo terminal. Pero hay otros aparatos que se pueden conectar a través de cable de red. Por ejemplo, hay algunas impresoras, ¿verdad? Que son para trabajar en red que no necesariamente tienen el estándar de inalámbrico o de Wi-Fi, sino que se le puede conectar un cable. Entonces se convierte en un equipo terminal. Todo equipo terminal, pues, es considerado como un equipo de ese tipo. Si yo deseo conectar, por ejemplo, un equipo terminal con otro equipo terminal sin necesidad de un switch, por ejemplo, yo quisiera utilizar las tarjetas de red de una computadora para enviar información con otra computadora. Como son dos equipos de la misma naturaleza, es decir, que ambos son equipos terminales, ahí debemos usar un cable cruzado.
En el cable cruzado lo que se hace es que se cambia el orden, ¿ya? Se cambia el orden de lo que vendría siendo los cables y se le llama cruzado precisamente porque, por ejemplo, si aquí en la línea 1 iba esta naranja, esta se cruza con el pin 3 del otro equipo. Y ese otro, el 2 está cruzado con el número 6. Este es plano prácticamente, o sea, lo mismo que ponemos acá va al mismo en el otro extremo. Entonces, si quiero conectar, por ejemplo, un equipo de comunicación, ¿qué es un equipo de comunicación con otro equipo de comunicación? Entiéndase, por ejemplo, un switch con un enrutador. Si quiero conectar un switch con otro switch, un switch con un enrutador con otro enrutador, estos ya serían equipos de comunicación. Para ellos es que debemos de utilizar el cable cruzado. Si ponemos uno de esos, no va a haber comunicación. En equipos que sean de la misma naturaleza o que tengan el mismo propósito en términos de telecomunicaciones, se utilizan lo que vendrían siendo cables del tipo cruzado. Si son equipos, digamos, que tienen diferentes naturalezas, debemos utilizar cables cruzados, mientras que si son equipos que son, digamos, de la misma naturaleza, debemos tener en cuenta el cable cruzado. Es decir, supóngase un esquema de red. Voy a poner acá unos dibujitos em, para ilustrarlo mejor. Si tenemos, voy a, voy a hacerlo así. Vamos a asumir que esto es un equipo terminal, estos círculos. Entonces, cuando hablamos de equipo terminal, supongamos esta es una PC, vamos a poner PC2 y esta es una PC1. Para que haya comunicación entre ellas, si yo no tengo un equipo que haga la comunicación, sino que va a ser directa, entonces aquí necesito el estándar cruzado, que estaríamos hablando que es el estándar T568A. Ese es el cable cruzado, porque es PC con PC. Bien. Si yo tengo, por ejemplo, un equipo enrutador, voy a poner acá, eh, bueno, mejor dicho, si vuelvo a ubicar las mismas PCs, digamos acá, tenemos una PC y aquí hay otra PC que se van a comunicar. Son equipos terminales. Pero para comunicarlas yo voy a utilizar algo intermedio. O sea, aquí, por ejemplo, puede haber un switch. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, digamos, bueno, aquí está ahora la PC1, no se va a conectar directa, y aquí hay una PC2. ¿Por qué no va a haber conexión directa? Porque posiblemente hay una PC3, una 4, una 5 y así sucesivamente. Y lo que tenemos acá es un switch. Eh, entonces, en este caso, las conexiones que se realizan de aquí para acá y de aquí para acá, puedo utilizar el estándar T568B, es decir, el estándar recto o el que no tiene cambios, o sea, el llamado patch cord, así se le conoce también. ¿Qué significa? Que es un cable que va de un punto igual al otro punto. El mismo color que se conecta al terminal de cierto número acá es el mismo color que se conecta en la otra punta. Estos son quizás los cables más comunes. Es decir, muy pocas veces vamos a encontrar, si se compran ya fabricados, todos los fabricados son de este tipo. Son del 568B. Ya es el par que así suelen venderlo, ¿verdad? Ya prefabricado. Si nos toca utilizar un cable cruzado, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque es raro encontrar, aunque sí lo hay, algunas empresas de telecomunicación pueden vendernos ya un cable ya hecho cruzado, pero no es muy común, ¿verdad? Lo más común, por ejemplo, es que si vamos a una empresa o si vamos a qué sé yo, una ferretería, una tienda de productos electrónicos, no vamos a hallar cables cruzados, todos son patch. Entonces, toca fabricarlos. ¿Vea? Pero ¿cuándo es que se fabrican?
Bueno, cuando quiero hacer cosas como la que hemos puesto ahí, una PC con otra PC, o un switch con otro switch, o un router con otro switch. Cuando ya son conexiones entre equipos de comunicaciones, es donde se utiliza el cable cruzado. La razón es porque pues son equipos de naturaleza diferente, es decir, un equipo terminal, su naturaleza es servir como, como el cliente, digamos, final, en donde se obtiene información. En cambio, los equipos de telecomunicaciones son los puentes intermedios que permiten que esa información llegue desde otro equipo terminal o desde un equipo servidor. Pero al final de cuentas, ¿verdad? El equipo servidor es igual que un equipo terminal. No es un equipo de comunicación. Es un equipo de, al final de cuentas, que alberga información, donde se encuentran los datos. Por eso es que esos estándares, digamos que hay que tener en cuenta que se manejen de dicha manera. Eh, bueno, ahí estaríamos entonces con esa parte. Entonces, creo que ahí más o menos ya tendríamos una idea, ¿verdad? Y recordar que existen dos estándares. Permítanme un segundito. Bueno, gracias por la experiencia. Entonces, si necesitamos información respecto de los cables, pues solo hay que buscar esta información y ahí ya vamos a encontrar lo que vendría siendo. Esos cables se pueden armar, solo es necesario comprar una, acá se le dicen ponchadoras o crispadoras, suelen venderlas, ¿verdad? En ferreterías, solo se ponen ahí los cables, se compran los terminales y se apretan para que el cable quede ya sujeto a la clavija y ya nos queda armado. Ahí es donde le decía, si el cable no trae protección, si es como este, así, que no trae una pieza de plástico que lo que permite es darle reposo al cable, eso suele ocurrir en los cables que son hechos manualmente. Los cables que venden ya prefabricados traen esta pieza, ¿verdad? De plástico, aunque suelen vender algunos de estos para los que se hacen manuales, pero no es muy frecuente. El problema radica en el cable, que si pasa demasiado tiempo tensado así hacia abajo, ¿verdad? En esa posición, con el paso del tiempo, estos cables pueden llegar a tener algún problema en términos de que se rompan los filamentos internos y ya hay problemas de falsos, ¿verdad? De transporte de datos, de transporte de bits. Entonces, ahí estaríamos precisamente en plena capa física. Significa que es importante reconocer que los cables tienen que estar en buen estado al momento de ir revisando algún tipo de fallo. Luego, aunque no está por acá, pero sí debemos mencionar, ¿verdad? El cable coaxial. El cable coaxial es el estándar BNC, ¿verdad? Así se le llama al conector, es el BNC. Este es un cable revestido en el cual internamente encontramos un cable que es de cobre, un poquito más robusto, es más fuerte, digamos, que el cable de Partensaw. Es un conector que tiene esta forma circular. Su clavija se asegura, ¿verdad? Lo que es la conexión a través de un seguro, ¿verdad? En el cual se gira este cable y ya queda, digamos, conectado. Este estándar, quizás ya para redes, ya casi no lo vemos. Hoy lo vemos en otro tipo de equipos, pero esto era lo más común cuando se hablaba de redes de computadoras con conector BNC. A esto se le llamaba conector en T, a este que está aquí, y era precisamente porque, o sea, se conectaba a de una computadora a otra, o sea, a través del mismo cable. Esto era como
como, como una tubería de agua, en donde a través del mismo cable se llegaba a una máquina y después se iba a otra máquina y se formaban las llamadas topologías en anillo, que con los switches de Internet vinieron a desaparecer. Entonces, este nada más es un estándar a tomarlo en cuenta como que existió durante un tiempo, que tuvo su uso. Hoy este cable es muy usado también en cámaras de videovigilancia, ¿verdad? Las cámaras de videovigilancia traen a veces este tipo de conectores también, tipo BNC. Y claro, ¿verdad? Quizás su mayor uso en nuestro país ha sido para la parte de cable, ¿verdad? El cable de televisión por cable es donde más se ha utilizado. Pero debemos tomar en cuenta que sí, ¿verdad? Se pudo usar durante un tiempo para lo que vendría siendo Internet. Y por último, pues tenemos el cable de fibra óptica, que ese cable, pues para un usuario común y corriente no es muy necesario, no se utiliza, mejor dicho. Esto es más que todo para conectar equipos de telecomunicaciones, ahí es donde se utilizan. El cable de fibra óptica internamente lo que trae son varios filamentos, ¿verdad? Em, bueno, hay algunos que se utiliza, es una especie de vidrio, ¿verdad? Muy delgado, bastante flexible, eh, que va, digamos, en el interior. Hay uno, por ejemplo, ese sería un par múltiple, ¿verdad? O sea, no solo es uno, sino que trae varios filamentos internos de fibra óptica, y está el sencillo, que es este, como este que está acá, ¿verdad? Cuyo conector, pues, tiene este tipo o es así. Y recordemos que este lo que transmite son señales basadas en luz. Y tenemos algunos estándares, ¿verdad? Este, por ejemplo, nos da una idea de lo que viene internamente, trae su forraje externo, trae también una protección, ¿verdad? Y hasta adentro viene el hilo prácticamente de la fibra óptica, que es donde viaja la luz. Y repito, este tipo de cable se usa más que todo en equipos ya de tercer nivel de telecomunicación, es decir, no para usuarios finales, sino ya en los proveedores de servicios de Internet son los que utilizan más que todo ese tipo de cableado. Y claro, redes de empresas que tienen, digamos, varias sucursales, ¿verdad? Y que necesitan interconectar, pero ya hemos explicado que para ello necesitan montar una topología de red, un anillo, digamos, de fibra óptica, y eso sale un poco caro, ¿verdad? Dependerá de la empresa si tiene las capacidades, digamos, como para montar eso, porque significa que eh, prácticamente estamos diciendo que sobre el país va a tirar algún tipo de cableado. Ahora, no se nos olvide que también pueden trabajar con sistemas de radiofrecuencia. Es decir, no todo tiene que ser transmitido a través de cables. Ya si hablamos de empresas muy grandes, ocurrirá la situación en la cual, por ejemplo, puedan tener aquí para San Salvador, por dar una idea, supongamos fuese una empresa que tuviese una sucursal en Santa Ana, una en San Salvador y una en San Miguel, que es lo usual para empresas grandes. Esos departamentos son los que más mueven en nuestro país. Si tuviesen, digamos, sucursales ahí, pueden tener un anillo de fibra óptica para su sucursal, por ejemplo, ¿verdad? O para las sucursales que estén, digamos, en Santa Ana o en San Salvador, en San Miguel, y para interconectarlas entre sí no van a tirar un cableado de fibra óptica de un departamento a otro. Más bien lo que hacen es contar con una RF. Entonces tienen un sistema de radiofrecuencias que les permite mejor transmitir los datos desde un lugar hacia otro destino, ya por radiofrecuencia y no por cableado. ¿Ya? Pero ya sería, digamos, estar hablando de un caso un poco más grande o de empresas ya más robustas. Bueno, ahí básicamente hemos hablado de esos estándares y luego pues el estándar Wi-Fi, que pues es la innovación, ¿verdad? Que es
no solo a nivel, digamos, de los equipos tradicionales, sino en otros. Aquí quizás se nos haga un poco extraño, pero estas son ya dispositivos de Cisco. Esos dispositivos de Cisco son bastante reconocibles. Nosotros podemos tener acceso a ellos, por ejemplo, de acuerdo a modelos, ¿verdad? Lo que vayamos viendo que vaya evolucionando, pero estos vendrían siendo, digamos, algunos equipos ya enrutadores de la marca Cisco. Ahí podemos ver las conexiones, ¿verdad? De lo que es RJ45 en este caso, o sea, eso sería un equipo ya más de uso profesional, pero hay unos que traen el estándar inalámbrico, que traen ya estas antenitas, ¿verdad? Que son enrutadores también, pero son enrutadores de tipo inalámbrico. Hay enrutadores también de fibra óptica, ya de router Cisco, en donde ya podemos ver la conectividad de lo que vendría siendo los cables de los cuales hemos estado hablando, que son estos, ¿verdad? Estos son enlaces ya de fibra propiamente, con monofibra. Y aquí hay un diagramita, por ejemplo, de lo que vendría siendo una conexión de un DTE a otro DTE, es decir, entre lo que son equipos ya propiamente de comunicación. Pero bien, se nos ha terminado el tiempo, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Nos veríamos, primero Dios, en la clase del día de mañana. Hasta luego.